una guerra civil, una guerra, y más una guerra civil, es algo que afecta a todos los ámbitos de la vida, y por tanto no solamente estamos hablando de cambios en un sentido militar, político, en la represión, en la propaganda, sino que también el deporte se ve absolutamente, cambia completamente como consecuencia de la guerra. En parte, uno puede pensar, y como digo, en parte es así, que el deporte tiene menos importancia durante la guerra. ¿Por qué? Porque lo que importa en una guerra, básicamente, es ganar la guerra. Son los aspectos militares. Por tanto, otros temas culturales, deportivos, pasan a un segundo plano. Pero aun siendo esto así, también es cierto que todos los aspectos de la vida social se ponen al servicio de la guerra. Por tanto, el deporte, en buena medida, se convierte en un instrumento para ganar la guerra en ambos bandos. También hay que tener en cuenta unas circunstancias especiales de la Guerra Civil Española, y es que empezó en verano. ¿Y eso qué significa? Que algunas competiciones estaban interrumpidas, por ejemplo las ligas, digamos, de los deportes que se juegan en invierno, normalmente, el fútbol, otras no, el ciclismo estaba en pleno auge al ser verano, ¿vale? Y que también muchos deportistas estaban de vacaciones. Por tanto, la guerra les toca no donde viven normalmente, sino en otro lugar. Esto también va a influir, ¿no? Es que en el ambiente deportivo internacional España estaba a un nivel muy bajo. Tanto es así que se dice que... Antes de la guerra, no, después de la guerra, en el 45, 47, le llama el caudillo a Moscardó al Pardo y le dice: mira, majo, aquí vamos a jugar más bien con Portugal y a hockey sobre patines, porque los demás perdían todo. Y cuando ya tengamos una garantía de que vamos a ganar, ya saldremos fuera de las fronteras. De todas maneras, tampoco podemos perder la perspectiva del deporte, porque estamos hablando del deporte Sí, en la guerra civil y nos parece que lo vemos con los ojos actuales y lo único que hacemos es poner o matizar que en la guerra civil a lo mejor... ¿Cómo era el deporte en y en la el Segunda fondo República? la educación física no es tan antigua. Ya en los años 20, que es cuando empieza a plantearse la educación física, incluso en los colegios, porque no existía la asignatura de deporte, es cuando realmente empiezan. Hubo también situaciones que quizás hoy nos llaman la atención, pero hay que tener en cuenta que en aquella época la gente, la primera función de la gente en una guerra, o su primer objetivo, ¿cuál es? Sobrevivir. Y nos encontramos con casos como estos dos jugadores del Athletic, Isaac Oceja a la izquierda y Gorostiza, bala roja, Gorostiza, que participaron en la guerra en los dos bandos. Gorostiza fue jugador del equipo Euskadi, es decir, bajo el mando del gobierno vasco, volvió después y se hizo voluntario Requeté. El caso de Oceja, él mismo cuenta que primero estuvo en un batallón republicano, desertó del batallón republicano, se pasó al batallón, a la zona franquista, a los requetés, y llegó incluso, dice él, a desertar de los requetés, y curiosamente no le pasó nada. Esto puede parecer un poco como de cuento de Gila, ¿no? de la guerra, ¿no? Pero es que realmente esto pasaba, ¿eh? Gente que estaba en los dos bandos. Entonces, son dos casos, jugadores del Athletic que, digamos, participan en la guerra en los dos bandos, ¿no? O sea que a veces también hay historias en la guerra que parecen un poco de cuento, increíbles, pero que son reales, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque algunos participan en un bando porque estaban convencidos y otros participan en un bando porque les toca. Si estás en Vizcaya o en Guipúzcoa, es que vas al ejército republicano. Si estás en Álava o en Navarra, vas al ejército franquista. Entonces, quizás las cosas no son tan sencillas o tan, no sé cómo decirlo, ¿no? Tan limpias, o blanco o negro como las vemos en concreto, ¿no? Pero, ¿y el resto de estamentos internacionales, el resto de federaciones internacionales en otros deportes, el Comité Olímpico Internacional, cómo reaccionaron ante la situación del deporte en España durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo? Lo que pasa es que, claro, está la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, eso implica que no hay Olimpiadas y que hay como un gap, un espacio en el cual tú te puedes mantener, digamos, no necesitas decir quién va y quién no va, ¿no? Y entonces, luego realmente se reconoció, quiero decir, lo mismo que a nivel internacional, es que la España de Franco, como gana la guerra, antes incluso del final de la guerra, en febrero del 39,
Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos reconocen a Franco. Por tanto, las federaciones, en el momento en que acaba la guerra civil, ya no pueden tener duda. Reconocen que esa es la federación. Otra cosa es que luego sigue habiendo problemas porque, en algunos casos muy ideologizados, en concreto la Unión Soviética, porque, por ejemplo, no se quiere jugar contra la Unión Soviética. Y a veces Franco es el que no quiere. Quizás es bastante, aunque volvamos al fútbol, pero es conocido la primera Eurocopa de España contra la Unión Soviética, como esa cosa propagandística, tal. Pero es que antes, en la anterior Eurocopa, había tocado España-Unión Soviética y Franco ordenó a España que se retirara.